Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Alfredo Estrada Suárez, soy cardiólogo intervencionista, jefe de la sala de hemodinámica del Instituto Cardiovascular de Tuxtla, y vamos a hablar hoy en el simposio de los síndromes coronarios agudos, y me corresponde a mí hablarles de la estratificación del riesgo y el diagnóstico precoz en los síndromes coronarios agudos. Y vamos a empezar diciendo que los síndromes coronarios agudos están representados predominantemente, pues por lo que ustedes saben, es la angina inestable y el infarto sin elevación del ST. Y por el otro lado está el infarto con elevación del ST. Como pueden ver, la frecuencia del infarto sin elevación del ST es superior, prácticamente el doble de lo que representa el infarto con elevación del ST. Y ustedes me podrán decir, bueno, pues es una estadística del 2001. Pues les presento lo más reciente, publicado en las guías americanas, y está prácticamente igual. El ST elevado está en esta proporción, el ST no elevado en esta otra, y este es el total. De tal forma que pues el infarto con elevación del ST, que es el que es mucho más sencillo de diagnosticar, representa 1/3 del contexto general de los síndromes coronarios agudos. La fisiopatología, pues ustedes la conocen muy bien, es la formación de un trombo cuando la placa se rompe. En la elevación del ST, pues el coágulo obstruye totalmente la arteria responsable del infarto, no así para los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El coágulo existe, sin embargo la obstrucción de la arteria coronaria es parcial y por lo tanto pues no eleva el ST, es un infarto no transmural, lo que antes conocíamos como infarto no Q. ¿Cómo abordar a un paciente con un dolor torácico y en el cual sospechamos tiene un síndrome coronario agudo? Pues yo creo que básicamente son 3 puntos en los que tenemos que incidir y observar de manera muy detenida. Es la anamnesis y la exploración física, que es una obligación de todos en todos los eventos de la medicina, realizar de manera minuciosa y con toda la intención, es decir, muy orientados hacia allá. El electrocardiograma, que debe de ser tomado en los primeros 10 minutos del evento. ¿Algo pasó aquí? El electrocardiograma que debe ser tomado en los primeros 10 minutos del evento, ahí creo que estaba. ¿Haciendo falso? Okay. Y las enzimas cardíacas, que en algunos casos, como veremos, pues tampoco son tan importantes ni son merecedoras de perder el tiempo para realizar nuestros procesos de tratamiento y de reperfusión en el caso del infarto. ¿Qué del dolor? El dolor, pues como ustedes saben, pues el dolor típico de angina es un dolor opresivo, retroesternal, que tiene irradiaciones, ya sea a brazo, a cuello, a mandíbulas, ¿sí? Que viene acompañado de manifestaciones neurovegetativas, diaforesis, disnea, náusea, etcétera, y que ocasionalmente en el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, 1 de cada 4 puede infartarse sin dolor, y por lo tanto nosotros tendríamos que evaluar todos estos procesos o estos datos, diaforesis, disnea, náusea, desorientación en los adultos mayores, etcétera, como un elemento de equivalencia o equivalentes anquinosos. Entonces, nosotros tendremos que hacer una anamnesis muy extensa del dolor, muy orientada del dolor. También los factores de riesgo son importantes, por lo que acabamos de decir. Si es diabético, puede no tener dolor y estar infartándose. Con una simple sensación de opresión precordial, bastaría para sospechar ampliamente que un paciente diabético puede estar infartándose. De tal modo que el dolor siempre es muy importante y tenemos que tenerlo muy en mente, es de características opresivas como se ve en el primer dolor.
En términos generales, el dolor, nosotros tenemos que evaluarlo y existen una serie de diagnósticos diferenciales importantes y que vamos a señalar. Vean ustedes cómo podemos hablar de que un dolor torácico puede tener todas estas diagnósticos diferenciales, pericarditis, aneurisma, etcétera, una miocarditis, la misma hipertensión arterial ante una emergencia hipertensiva nos puede dar dolor precordial y tenemos la obligación de hacer un diagnóstico diferencial, tromboembolia pulmonar, etcétera. Son muchos los diagnósticos, pero no podemos, por obvios del tiempo, detenernos en cada uno de ellos, solo, pues bueno, recalcar que el dolor es retroesternal opresivo y que ocasionalmente puede darnos un dolor en el epigastrio y que muchas veces mandamos a estos pacientes con antiácidos y inhibidores de bomba de protones a casa y luego mueren allá en casa, ¿no? Entonces, tener siempre muy presente esto, las irradiaciones, aunque generalmente se irradia el brazo izquierdo, nadie dice que un dolor del brazo derecho no pueda manifestarse el infarto. El dolor es muy importante porque nos establece riesgo también. No es lo mismo tener un dolor en reposo que tener un dolor durante actividad. Y esto es muy importante. Les recuerdo a ustedes la clasificación canadiense, la clase 1 de reciente inicio, clase 2 angina, pero no en 48 horas previas al ingreso, y la clase 3 es una angina de reposo. Ya será secundaria, tirotoxicosis, anemia, etcétera, que eso también lo tenemos que ver. Será primaria por el evento cardiovascular primario y en la posinfarto, que es la tipo C y que representa pues gravedad. ¿Y qué tiene que ver el dolor en reposo? Pues el dolor en reposo representa, como ustedes pueden ver aquí, pues riesgo, de tal forma que si tenemos dolor en reposo en rojo, pues tenemos más posibilidades de reinfartarnos o de morir si es que lo presentamos en reposo. Vean ustedes, a un año también la mortalidad es mucho más amplia que si nosotros tenemos el dolor no en reposo. Ahora, esto en cuanto al dolor, estamos obligados a hacer una buena anamnesis y hacer una buena exploración física en búsqueda de estertores, en búsqueda de falla cardíaca, de nuevos soplos, si conocemos a nuestros pacientes. Si el paciente tiene un soplo de insuficiencia mitral, pues quiere decir que el músculo papilar seguramente está disfuncionando por la isquemia y entonces eso hace que el paciente esté mucho más grave. Y en cuanto al electrocardiograma, pues el electrocardiograma tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que quiero que se lleven a casa hoy es que un electrocardiograma normal no descarta la posibilidad de que esté el paciente sufriendo un síndrome coronario agudo. Y esto lo recalco mucho porque muchas veces toman el electro, el paciente tiene dolor y lo mandan a casa porque el electrocardiograma está normal. Y entonces esto no puede ser así, porque la sensibilidad y la sensibilidad del electrocardiograma es muy baja. Es decir, tiene un valor predictivo positivo muy alto, como verán ustedes, una especificidad del 95%, es decir, que si hay cambios en el electrocardiograma o tenemos elevado el ST o deprimido, pues nos habla de que hay muchas posibilidades de que exista un síndrome coronario agudo, pero tenerlo normal, es decir, el valor predictivo negativo de este electrocardiograma es muy bajo y entonces tendríamos que evaluarlo muy bien. Entonces, la historia clínica y la anamnesis son la exploración física son muy importantes para el diagnóstico. Se considera que el 70% del diagnóstico de un síndrome coronario agudo está en la revisión médica, en la exploración y en la anamnesis del dolor. Entonces, siempre un electrocardiograma debe ser tomado en los próximos 10 minutos al ingreso del paciente o en la ambulancia, que es lo que estamos haciendo ahora. La elevación del ST en dos derivaciones contiguas, pues hacen el diagnóstico. La nueva aparición de un bloqueo de rama izquierda, si nosotros conocemos al paciente también. Y ante el dolor torácico persistente sin elevación del ST, debe de realizarse electrocardiogramas seriados cada 15 o 20 minutos y esto pocos servicios de urgencias lo hacen y es muy importante que lo hagamos en ese sentido.
Bueno, esta es más o menos la secuencia, es una elevación del ST y creo que en este contexto no tenemos mucho problema. El problema es que, como habíamos dicho, un tercio de los pacientes perdón, 2/3 de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo tienen o depresión o tienen un electrocardiograma inespecífico y solamente 1/3 tiene una elevación del ST. Perdón. Entonces, existen muchos otros elementos que nos pueden elevar el ST, como pueden ver, son muchas las causas, entre las cuales destacan importantemente pues, la pericarditis, que eleva el ST, disminuye el segmento PR en algunos casos, y bueno, esto hace que tengamos varios diagnósticos diferenciales sobre la marcha, pero bueno, por eso es importante manejar una buena interrogatorio de todo esto. La topografía, como ustedes saben, es una lámina que me gusta mucho mostrar porque pues está muy bien ejemplificada de 1 ABL, por ejemplo, es una región lateral alta, lateral baja, etcétera, la región inferior del corazón, la anteroseptal, y cuando es anterior extenso incluye todos los amarillos y el color morado, y bueno, los anteriores favorecen al choque cardiogénico, sin querer con esto decir que un inferior no pueda hacerlo. Sin embargo, pues los inferiores favorecen más a la posibilidad de alteraciones de la conducción. Esto está específicamente para señalarles que en este número de pacientes que se estudiaron, con pacientes con infarto agudo del miocardio, el electrocardiograma fue normal hasta en un 53%, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Y qué de las enzimas cardíacas? Las enzimas cardíacas, como pueden ver, durante las primeras 2 horas pueden salir completamente negativas y esto no descarta la posibilidad de que tengamos un síndrome coronario agudo. Y aquí es lo que les decía al principio, el resultado no justifica el retraso en el inicio de la estrategia de reperfusión en el infarto agudo, sobre todo con elevación del ST. En ese momento nosotros tenemos que actuar, aunque las enzimas cardíacas sean normales, y tenemos obligación de repetirlas en las siguientes horas. Vean ustedes, ¿sí? la utilización, la medición de troponinas en todos los pacientes que se sospechen Zika está indicado, y la medición seriada de troponinas cada 3 o 6 horas en todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Y luego, pues estamos obligados a estratificar el riesgo de nuestros pacientes, y que esto es algo que se puede hacer de manera muy sencilla hoy día. Entonces, vean ustedes, la repetición de las troponinas está plenamente fijada en las guías como clase 1A, según las últimas guías del 2014. Tener salas de dolor torácico sería una prioridad para nuestras autoridades de salud. Como se ha dicho aquí, pues cáncer de mama, SIDA, etcétera, y todo, pero no tenemos salas de dolor torácico y son muy fáciles de conformar. Lo más importante de la conformación de una sala de dolor torácico es el médico, el que va a hacer la exploración física, el que va a interpretar el electro, el que tiene la capacidad de ver las troponinas, etcétera, y solo necesitamos una cama, un monitor y oxígeno. Y si tenemos un desfibrilador, pues ya nos fue muy bien, ¿no? Y entonces la secuencia es de inmediato, vean ustedes, anamnesis, exploración física, electrocardiograma en menos de 10 minutos para tomar decisiones para ver a dónde vamos a ir, si a trombolisis o a procedimiento coronario invasivo, una angioplastía primaria, que es lo mejor. Sin embargo, pues nuestra realidad es que no todos los hospitales tienen sala de hemodinámica y tenemos que hacer uso de la trombolisis, ¿no? Y si tenemos dudas, pues repetir las troponinas, el electrocardiograma para estratificar el riesgo y decidir hacia dónde vamos a ir. Esto es algo muy importante y si el paciente no tiene diagnóstico después de la primera hora, pues entonces seguiremos seriando y tomando electrocardiogramas hasta que definamos hacia dónde tiene que ir nuestro paciente. En realidad, pues todo lo que ustedes ya saben es lo que se tiene que hacer después de que tenemos el diagnóstico. Hay que darles oxígeno a todos, ácido acetilsalicílico a todos, betabloqueadores, nitroglicerina, morfina, reposo en cama y estratificar el riesgo. La estratificación del riesgo es muy importante
porque nosotros podemos implementar el curso de la acción más apropiada para cada paciente. La evaluación temprana del riesgo guía la selección del sitio de atención, el tratamiento y la estrategia de manejo. Tal forma que esta estratificación debe realizarse constantemente en los pacientes, no a la llegada y olvidarnos después. Los pacientes son dinámicos en el contexto del síndrome coronario agudo y pueden empeorar o mejorar de acuerdo al tratamiento que nosotros demos. Por lo tanto, es importante actualizar la evaluación del riesgo cada vez. Y hoy es mucho más fácil hacer el riesgo, lo podemos hacer en menos de un minuto. Las escalas de riesgo ya vienen en los teléfonos inteligentes, nosotros podemos meter nada más los datos, nos piden todos estos y conforme nosotros vayamos aumentando el número de factores de riesgo, pues nos van a ir dando el riesgo y la mortalidad de los pacientes. La que yo prefiero es la escala de Grace, es muy sencilla, nada más nos pide edad, frecuencia cardíaca, presión sistólica, el nivel de creatinina si lo tenemos, si existe o no falla cardíaca, la clase de Killip, si hay o no desviación del segmento ST y si tuvo o no paro cardíaco a la entrada. Las guías avalan a todas estas a todos estos procesos de estratificación de riesgo. Grace, Crusade, vean ustedes, tanto la guía europea como la americana los aprecian a todos. Y entonces esto es muy sencillo, ponemos todos los datos en nuestro teléfono, ustedes pueden bajar la escala, es gratis completamente en el App Store o en la otra tienda de los otros teléfonos inteligentes y poner todos los elementos y entonces nosotros podemos tener la estratificación de riesgo en muerte a 1 y a 3 años y también el combinado de muerte e infarto del miocardio a un año. Y nosotros cuando picamos el histograma, es decir, le damos un clic en nos va a aparecer un elemento como y nos va a decir, bueno, este paciente tiene 14% y además la barra es muy sencilla porque nos va a dar una barra de color rojo si es de alto riesgo, amarilla si es de bajo riesgo, de medio riesgo intermedio y verde si es el riesgo es menor. Y entonces así nosotros podemos definir hacia dónde vamos a llevar a nuestro paciente. Si tenemos una elevación del ST, trombolisis o PCI primaria, si tenemos mediano o alto riesgo en infarto sin elevación del ST, pues a todos vamos a llevarlos a aspirina, antiagregación plaquetaria, según veamos la conveniencia. Existen ya no solo el clopidogrel para la antiagregación plaquetaria, y de eso nos va a hablar el doctor Parcero más adelante, y entonces definir hacia dónde vamos a ir, si vamos a ir a terapia invasiva temprana o a terapia conservadora temprana, según sea el caso. Y lo cierto es que cada vez lo que se trata es de atender a los pacientes de manera más rápida y oportuna. Y vean ustedes cómo ya desde el prehospital, o sea, es decir, desde la ambulancia o desde la casa del individuo, pues ya estamos tomándole el electrocardiograma y se activa todo el team o el equipo para realizar un procedimiento coronario invasivo. Y vean, entonces lo que se pretende es que desde las salas, desde las mismas ambulancias, empezar a tomar acciones, como ya se toman en algunos hospitales en los Estados Unidos. La terapia fibrinolítica se da en la ambulancia, ¿sí? Y si nosotros tenemos la capacidad de llevar a nuestros pacientes hacia allá, pues bueno, podemos aligerar el proceso de que los pacientes puedan llegar y recibir una reperfusión más temprana. ¿Qué más se ha hecho? Se hizo un estudio, el estudio Atlantic, que se estudió la posibilidad de darles ticagrelor contra placebo para evaluar qué pasaba si se los dábamos en la ambulancia, aunque los elementos que se evaluaron era disminución del segmento ST, el ticagrelor no es un fibrinolítico, es un antiagregante plaquetario, y ver el grado de flujo que tenían al hacer la coronariografía. En realidad, pues no hubieron grandes diferencias entre los puntos primarios conseguidos, pero sí se estableció que el ticagrelor mantenía lo que ya había demostrado el plató y que el doctor Parcero seguramente nos hablará más profundamente de esto, y que a nosotros como intervencionistas nos conviene muchísimo iniciarlo desde la ambulancia porque la posibilidad de trombosis del stent cae notablemente comparado con los que se dan en los servicios de urgencias. Y entonces, pues realmente lo que se pretende en México, a través de la instalación del código infarto, es aligerar o
apurarnos para darle la reperfusión al paciente y llevarlo a la sala de hemodinámica. Pero es cierto que vivimos realidades muy contundentes, ¿no? Nosotros pues, tenemos una dispersión geográfica terrible y entonces es muy difícil llevar a los pacientes hacia a las salas de hemodinámica que existen, que hoy en día son dos las que tenemos en Tuxtla Gutiérrez, y entonces pues no tenemos los accesos tan fácilmente, por lo que nosotros nos hemos unido a la iniciativa del Código Infarto México y que Código Infarto Chiapas está ahora pujante, y entonces hemos tratado de aligerar, estamos en contacto con todas las asociaciones cardiológicas que están involucradas, y nosotros lo que hacemos, no tenemos un display muy importante, lo que hacemos es que cuando hay dolor, las ambulancias nos mandan el electrocardiograma vía WhatsApp y nosotros hacemos la evaluación y decidimos a dónde mandar a nuestro paciente de acuerdo también a los recursos. Hicimos una alianza con el Seguro Popular y los pacientes menores de 60 años podemos atenderlos de 60 años porque el Seguro Popular lo establece así. Nosotros podemos atender a los pacientes de manera gratuita sin que ellos pongan un centavo y podemos hacer la angioplastía. Por arriba de 60 es imposible porque entonces ellos nos limitan para esto. Y entonces también lo que se pretende es que de la ambulancia ya no nos paremos en los servicios de urgencias, sino que hagamos el diagnóstico aquí, empecemos el tratamiento aquí y podamos llevarlo rápidamente a la reperfusión de la arteria responsable del infarto. Y vean ustedes, estos son todos los elementos que deberían de establecerse para ver en qué clase de recomendación está y el nivel de evidencia. Entonces, pacientes con choque cardiogénico, alto, mediano riesgo, de acuerdo a la estratificación del riesgo, isquemia miocárdica espontánea o de fácil provocación, tiene clase 1C, falla en la reperfusión o reclusión si le dimos trombolisis, 2AB, y paciente estable post-trombolisis durante las primeras 24 horas, 2AB. Entonces, es muy importante porque el tiempo es músculo, y entre más rápido llevemos a nuestro paciente, pues más rápido vamos a poder ofrecerle algo con mayores posibilidades. Entonces, esto sería un esquema más o menos de lo que está pasando, y todos, si ustedes ven, pues van a procedimiento coronario invasivo, que es lo que realmente tenemos que hacer, aunque si no lo tenemos pronto, pues hay que trombolizarlo y darle la oportunidad. ¿Por qué? Porque entre más tiempo perdamos, vean ustedes el riesgo relativo de sufrir mortalidad, se va incrementando cada vez, 7.5% por cada 30 minutos que perdamos de tiempo, y aproximadamente 1% cada 3 minutos que estemos perdiendo tiempo. Entonces, esto es el concepto. Yo termino aquí, y lo que se trata es de que el paciente no vaya de hospital en hospital para llegar finalmente a una sala de hemodinámica 7, 8 días después. Necesitamos apuntarnos rápidamente. Entonces el paciente, este es mi electrocardiograma, ¿no? Este es el camino a la sala de cateterismo, al laboratorio de cateterismo. Entonces ha pasado por todos los hospitales para finalmente llegar a hemodinámica para que pueda ser reperfundido este paciente. Muchas gracias.